Buenos días, iglesia. Nuevamente estamos por acá trayéndolo otro tema que se llama clases de autoridades, para que nos demos cuenta algunas clases de autoridades que existen y que debemos someternos a ellas. Vamos al texto de Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por las miles de bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, Padre, y que nos ayude, Señor, a hablar tu palabra, tu evangelio con autoridad, así como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, que hablaba con autoridad. Pero para eso debemos de empaparnos más de tu palabra, de grabar más tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos aumente la sabiduría, Señor, y que podamos grabar más tu palabra, podamos darla a conocer, podamos ganar más almas para tu reino, y que nos podamos someter a las autoridades, Señor. Así como lo dice tu palabra, que debemos someternos, y que la principal autoridad eres tú, que debemos hacer es tu voluntad, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre eterno, y que no nos desviemos del camino, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, clases de autoridades. Existen diferentes tipos de autoridades. Lastimosamente, el ser humano no ha comprendido cuál es la escala de las autoridades para obedecerlas. Toda autoridad viene de Dios, toda autoridad viene de Dios. Él es el origen. En Daniel 2, el libro de Daniel 2, 20 al 21, nos daremos cuenta de que Él es el que las coloca, aunque nos parezca raro, nos parezca insólito, pero Él es el que las pone. Dice en Daniel 2, 20, 21, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y nos damos cuenta, Él quita reyes y pone reyes. Y por eso que uno se da cuenta que hay muchos mandatarios que actúan mal, hacen malas leyes, o sea, no dirigen bien los gobiernos. Y uno dice, pero ¿por qué esa persona está de presidente, o de alcalde, o de gobernador? ¿Por qué Dios permite eso? Él es el que tiene el poder, y Él lo permite para que se cumpla su palabra, para que se cumpla. Entonces nos damos cuenta que Él pone reyes y quita reyes. Y la palabra autoridad en griego es exousia, que significa privilegio, maestría, magistrado. Sobrehumano, me gustó esa palabra, sobrehumano, porque esa es la autoridad que tiene el Señor Jesús. Símbolo de control, influencia delegada. Y en español, autoridad es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y esas son las autoridades que tenemos terrenales. Les traje 5 puntos para que aprendamos cómo el Señor Jesucristo ejerció su autoridad aquí en la tierra. La primera es a través de la palabra hablada para sanar. Mateo 8, 5 al 10. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando hablaba, tenía autoridad sobre todo, sobre todo. En Mateo 8, 5 al 10, mire lo que nos dice. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que el Señor Jesucristo hablaba y se cumplía lo que Él decía. Ocurría lo que Él decía porque tenía autoridad y tenía poder en la palabra. La segunda forma en que ejerció su autoridad es enseñando. En la enseñanza también tenía mucha autoridad. En Mateo 21, 23 a 27. Mateo 21, 23 a 27 dice: la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Él tenía la autoridad y tenía derecho de sanar y hacer cualquier cosa, pero los escribas, los fariseos, siempre buscaban para tentarle, buscaban para hacerlo caer. La tercera forma en que el Señor Jesucristo ejerció su autoridad es sobre los espíritus inmundos. En Marcos 1:27, veamos qué nos dice. Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Él tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Y cada vez que él hablaba le obedecían. Esa es la autoridad que también él nos da. La cuarta forma es que tuvo autoridad para hacer juicio. En el Evangelio de Juan 5, 26 al 27. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios le dio esa autoridad al Señor Jesucristo. Y por eso la tiene. La quinta forma en que el Señor Jesucristo ejerció la autoridad es sobre todo lo que existe. Todo lo que existe. En Efesios 1, 20 al 23 nos daremos cuenta sobre la autoridad que tiene el Señor Jesucristo sobre todo lo que existe. Efesios 1, 20 al 23. Nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo nombre que se nombra, dice la palabra. Y en la primera carta de Pedro 3:22
Veamos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjense, las autoridades están sujetas al Señor Jesucristo. Entonces tiene autoridad sobre todo, sí. Sobre toda autoridad tiene Él. Estas fueron 5 formas en las que el Señor Jesucristo ejerció su autoridad aquí en la tierra. Les traigo 3 formas en que las autoridades del mundo aborrecen a Jesús. La primera de ellas es que no debemos temer las autoridades del mundo, no debemos temerle, porque las autoridades del mundo aborrecen a Jesús. La primera es no temerle a las autoridades del mundo. Lucas 12, 11 al 12. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que sentir miedo, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Lo que debemos es orar para que el Espíritu Santo obre y nos ayude a saber qué decir, qué hablar. Otra forma en que las autoridades aborrecen a Jesús es que Dios es que le da a la autoridad. Dios es quien le da el poder a la autoridad, o sea, Él es el que las monta. Entonces Dios es el que le da autoridad a Él. ¿Por qué nosotros debemos temerle? No hay que temerle. Veamos en el Evangelio de Juan 19, 7 al 11. Miren lo que dice. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces, ¿quién le dio la autoridad a Pilato? Dios. Dios es el que le dio la autoridad a Pilato. Y por eso Jesús le dice: si no te hubiese dado la autoridad de arriba, o sea, el que le dio la autoridad se llama Dios a Pilato. Y en Romanos 13, 1 al 4, veamos qué nos dice. Romanos 13, 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces nosotros como cristianos, como verdaderos ciudadanos ejemplares, debemos someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no está hecha para el que hace el bien. Dios no la puso para el que hace el bien, Dios la puso para el que hace el mal. Porque imagínense que no hubiera autoridad, la gente hiciera y deshiciera lo que quisiera. Entonces es para nuestro bien. Y si nosotros andamos bien, andamos legal y hacemos las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios, vamos a tener alabanza. La autoridad va a sentirse admirada y nos va a decir: oye, sí, tú andas bien, tú andas con tus papeles, con tus documentos, obedeces, y se van a sentir agradados con nosotros. Si obedecemos. Si no obedecemos, nos va a ir mal. Por eso es que debemos someternos a las autoridades, porque Dios es quien las pone. Y
La tercera es que, aunque nos quieran detener, porque hay muchas autoridades que quieren detener el Evangelio, quieren pararlo, no hay que dejar de hacer la obra de Dios. En Hechos 16, 19 al 23 nos daremos cuenta que hay muchos que quieren frenar la predicación, quieren achicopalarnos, como dicen por ahí. Dice la palabra: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esa fue una forma de tratar de detener la obra evangelística de Pablo y Silas. Y aquí mismo en Hechos 17, 6 al 9, miren lo que dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Entonces nos damos cuenta que el 6 al 9 dice: oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, que trataban de frenar, trataban de ponerle obstáculos a los hermanos, a los primeros cristianos, para que no expandieran el Evangelio. Trataban de callarlo, pero ellos no, ellos siguieron, aunque sufrieron, aunque fueron azotados, encarcelados y menospreciados, ellos siguieron adelante. Y eso es mi invitación a ti como cristiano, a seguir adelante y no dejarte engañar de las autoridades que quieren frenarnos. Mientras usted está haciendo las cosas bien conforme a lo que dice Dios en su palabra, debe seguir adelante, pase lo que pase. Y en Apocalipsis 2:10 Apocalipsis 2:10, miren lo que nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel a Cristo, fiel a su palabra hasta la muerte, para recibir esa corona de vida que nos ha prometido. Y les traigo 5 puntos en los cuales el Señor Jesucristo nos da autoridad. O sea, nuestra autoridad nos la da ¿quién? El Señor Jesús. Y la primera de ellas es para sanar enfermos y sacar demonios. Nos dio autoridad para eso. En Mateo 10:1, veamos lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Tomó a los 12 y les dio esa autoridad para que sanasen, para que echasen fuera demonios. Y en Marcos 3:15 al 16 también. Marcos 3:15 al 16, veamos. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Esa es la autoridad que nos da Jesús. Aquí mismo en Marcos 16, 16 al 18 también nos lo dice el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo dice la palabra de Dios, lo dice Jesucristo, y yo lo creo. Entonces, si tú lo crees, debes de ponerlo en práctica. Si ya eres un cristiano entregado al Evangelio, obediente, debes poner en práctica estas señales y esto que nos dice el Señor Jesucristo. La segunda forma de autoridad que nos da Jesús es para velar por la obra de Cristo. En Marcos 13, 33 al 36, dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os haya durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, velad. Debemos velar por la obra de Cristo, por la obra que Él nos ha dado, la obra de Él, que es la iglesia. Velar porque la iglesia ande en santidad. Otra autoridad que nos da Jesús, la tercera, es para edificar su iglesia. La segunda carta a los Corintios 10, 8 al 9. Porque aunque me gloríe, algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Y aquí mismo en 2 Corintios 13, 10, nos damos cuenta que también nos habla la palabra que nos da autoridad para edificar su iglesia. Segunda carta a los Corintios 13, 10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea, el Señor nos ha dado autoridad para edificar su iglesia, mas no para destruirla, mas no para desviarla como muchos han hecho, que las han llevado por el camino de la avaricia, el camino de la mentira, y terminan siendo también unos perdidos. Entonces, mi invitación es al arrepentimiento y a buscar la senda de la salvación, la senda antigua. Y en la carta a los Hebreos 13, 17 también nos habla de que tenemos autoridad para edificación de la iglesia. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces debemos sujetarnos, someternos a los pastores, obedecerles, porque ellos velan por nuestras almas. Ellos siempre van a estar pendientes a que seamos guiados por la verdadera sana doctrina, si es un pastor fiel y no está en la avaricia. La cuarta forma de autoridad que nos da Jesús es para enseñar la sana doctrina. En Tito 2, 1 al 15, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esa es la carta de Pablo a Tito. Lo invita a que hable con autoridad y que enseñe la sana doctrina con autoridad, no dejándose engañar del enemigo. Y en 2 de Pedro 2, 1 al 3, veamos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La quinta forma de autoridad que nos da Jesús es que debemos sujetarnos a ellas, a las autoridades. En la carta de Tito 3:1 nos dice: sométanse, debemos someternos. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sometiendo a las autoridades, dispuestos a toda buena obra, todo lo bueno. Y la conclusión nos dice que el que venciere tendrá autoridad sobre las naciones, porque debemos perseverar hasta el fin. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Tú quieres tener esa autoridad? Persevera, vencer. Tenemos que vencer hasta el final, porque el camino no es fácil. Hay que seguir perseverando y animados en la predicación del Evangelio, en la obediencia a las autoridades y en hacer la voluntad de Dios. Gracias por su atención, que Dios me los bendiga. Oremos esta palabra. Padre celestial, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Padre amado, llevándonos siempre por ese camino de la santidad, Señor, de la obediencia a las autoridades,
de dar ejemplo al mundo, de predicar tu evangelio, de tener autoridad para preocuparnos por tu iglesia, por nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad y a agradarte cada vez más, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor. Te pedimos que bendigas a tu iglesia alrededor del mundo, al pueblo de Israel y a todos aquellos que están en eminencia, Padre. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo y fortalécenos cada día en fe para seguir adelante en esta lucha, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga.